Ah, ya lo llamé también, creo. Sí, estaba con problemas de conexión ahorita, no. Estaba preguntando. Ajá, Eric. ¿Sí ha faltado alguna clase, Eric? No, en todas he estado, pastor. Ok, perfecto. Está bien, gracias, Eric. Ok. Bueno, hermanos, tenemos la participación de algunos grupos que han quedado pendientes con sus presentaciones. Entonces les vamos a agradecer que por favor tomen el tiempo. ¿Cuántos grupos hay pendientes? Que están un poquito retrasados. No sé si el 3 y el 4 era. Sí, solo son 2 grupos. 3 y 4 es, ¿verdad? ¿O 2 grupos son? El 2 también, ¿quién es Jesús? Ah, el 2 y 3. Bien. Ok, entonces vamos a darle oportunidad al grupo número 2 y al grupo número 3. Pastor, a partir, dígame. Disculpe, creo que la hermana Emily está esperando que le den ingreso a la sala. Ah, ok, perfecto. Cheque. Ahí está Vanessa. Perfecto, entonces el grupo 2, tratemos de aprovechar el tiempo al máximo, extractar nuestra participación, porque como tenemos las presentaciones que tienen que ver con los valores, valores absolutos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros consideremos hacerlo así un tanto extractado. Bueno, grupo número 2 entonces. Pastor, buenas noches, bendiciones. Fíjese que nosotros somos el grupo número 2, pero la que le toca dar la exposición es Zuli y ella se conecta hasta las 7 por su trabajo. Entonces, sobre quién es Jesús, ahorita no tenemos las diapositivas ni nada. Lo que sí tenemos es sobre los valores. Sí, entonces, no sé si podemos exponer. Sí, vamos a darle al grupo número 3. Sí, okay, vamos a darle al grupo número 3, hermana. Gracias. Grupo 3. Sí, buenas tardes, pastor, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y pues vamos a retroceder, ¿verdad? Unas cuantas semanitas atrás y vamos a hablar sobre el personaje de Jesús. Y bueno, voy a comenzar compartiéndoles pantalla para que puedan ver nuestra presentación. Bien, y en nuestro equipo pues vamos a hablar, como les había dicho, sobre la persona de Jesús y en nuestro equipo están pues la hermana Helen, el hermano Felipe, el hermano Eric Guillén, el hermano Melvin y el hermano Gabriel, y pues yo, ¿verdad? Que es su persona aquí que les va a hablar un poquito sobre esta historia. Bien, y para poder empezar, vamos a empezar sobre el punto número 1. Sabemos que si hablamos de Jesús, es imposible que logremos poder tocar todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, ¿verdad? No me van a ajustar estos 10 minutos rápido, ni la clase, pero vamos a tocar puntos que nosotros pensamos que fueron importantes pues en este tiempo, ¿verdad? Cuando Jesús... Bien, entonces vamos con el punto número 1. Jesús llega a Capernaum. Sabemos que Jesús llegó a Capernaum, nos dice la palabra de Dios, que él llegó porque se dio cuenta que Juan el Bautista, cuando Jesús se dio cuenta que Juan el Bautista estaba preso, Jesús pues dejó Nazaret para poder llegar a Capernaum, que esta era la ciudad marítima de la región de Zabulón. Bien, ¿y por qué empezamos con esto? ¿Por qué empezamos y decimos que esta es una parte importante? Bien, porque eso nos ayuda a pasar al siguiente punto. Desde que Jesús salió de Capernaum, eso marca un antes y un después en su vida, ¿verdad? Eso marca un nuevo capítulo ya en su vida, ya comenzando ya su ministerio. Esos fueron, como decir, los primeros pasos que Jesús dio para su ministerio. Jesús comenzó su ministerio antes de los 30 años, ¿verdad? Y la palabra de Dios enfatiza bastante sobre eso, ¿verdad? Que él abandonó su hogar de Nazaret para vivir en la región de Capernaum. Esto, como les había dicho, pues indica un nuevo capítulo en su vida. Nos dice que pues Jesús empezó aproximadamente a los 30 años. ¿Dónde aparece esto? Pues aparece en Lucas 3:23. ¿Qué nos enseña Jesús en este momento? Sabemos que Jesús en cada una de las cosas que él hizo nos enseñó algo muy importante. ¿Qué es lo que yo puedo ver aquí? Que Jesús, que era Jesús, el Hijo de Dios, él sabía que tenía un propósito aquí en la tierra y a él le tocó esperar 30 años. Y sé que a muchos de nosotros Dios nos ha dado pues un ministerio, nos ha dado un sueño, nos ha dado algo. Y tal vez a veces nosotros nos desesperamos y nos decimos, bueno, ¿y entonces cuándo? ¿Cuándo va a pasar? Ya llevo esperando tanto tiempo.
Pero debemos de recordar que a Jesús, que era su hijo, le tomó 30 años. Entonces nosotros, los procesos que nosotros podemos estar pasando nos van a ayudar para poder desempeñar lo que Dios tiene de la mejor manera, ¿verdad? Bien, y así rapidito vamos a pasar al segundo punto, y aquí nos habla sobre la región de Galilea. ¿Qué pasó aquí? Pues sabemos que Jesús se bautizó. Jesús se bautizó aquí, ¿verdad? Lo bautizó Juan el Bautista. Y algo que me llama bastante la atención, es que a mí me llaman bastante la atención varias cosas. Algo que me llamó bastante la atención en este punto es que Jesús tenía, ¿verdad? De que él tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Y bien, y aquí sabemos, ¿verdad?, que Jesús fue bautizado, y sabemos pues que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que cuando él fue bautizado se abrieron los cielos, que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma, ¿verdad? Se abrieron los cielos y él dijo, pues este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pero ahí no termina todo, porque después de ser bautizado, el mismo Espíritu Santo lo guió hacia el desierto. Y sabemos que ahí pasó, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Y no fueron fáciles, porque a pesar de él tener que aguantar hambre en ayuno, también tenía que estar siendo tentado por Satanás, ¿verdad? Satanás entregándole todo, pero al final Jesús sabía que lo que Dios le había puesto era mucho más grande de lo que él podía alcanzar en este mundo. Bien, y dejando el primer punto, ya pasamos a la vida familiar de Jesús, así un poquito rapidito. Hay algo bastante importante, y es sobre la familia, ¿verdad? La familia sabemos que es algo bastante importante para nosotros. Incluso, pues, los psicólogos enfatizan bastante en eso, en la cuestión familiar. Dios dejó, pues, de manera perfecta un núcleo familiar, ¿verdad? ¿Cómo tiene que estar compuesto? ¿Y por qué es tan importante la familia? Porque aquí en la familia es aquí donde nosotros pues aprendemos a socializar y aprendemos muchas cosas. Bien, en esta organización es vital para el desarrollo psicológico y social de una persona. ¿Por qué? Porque aquí pues se construye pues espacios para el desarrollo número uno de la identidad de una persona. Aquí en la familia es donde nosotros podemos conocer nuestra verdadera identidad. Lastimosamente en estos tiempos está siendo mal utilizado este rol de la familia, pero aquí es donde nosotros conocemos pues nuestra primera identidad. La familia también es la primera fuente sociable de una persona. En la familia podemos adquirir experiencias de diferentes tipos y valores. Bien, y así que aquí ya pasamos, dejando un poquito la familia, vamos a pasar sobre el nacimiento de Jesús. Sabemos que sus padres eran María y José. Ellos fueron pues a sentar o a inscribir a Jesús a Belén. Y pues sabemos que Jesús vino al mundo de manera normal, ¿verdad? Él nació de manera normal. Se concibió María siendo virgen, pero él nació totalmente de manera normal, como cualquier niño. Ahora, ¿cuáles eran las obligaciones de los padres? ¿Cuáles fueron las obligaciones de María y José? Bien, como primer punto principal es que ellos tenían que cumplir la ley de esos tiempos, ¿verdad? La ley que estaba en esos tiempos. ¿Y qué se hacían? Bien, ellos participaron de la circuncisión, y esto fue después de los 8 años nacido de Jesús, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar esto? Lo encontramos en Lucas 2:21. Bien, también le pusieron el nombre de Jesús porque estas fueron las indicaciones que el ángel les dio, ¿verdad? Que ese tenía que ser específicamente el nombre. Bien, cuando se cumplió un tiempo, ¿verdad? Sabemos que todo primogénito debía ser presentado delante de Dios, así que María y José se tenían que purificar para poder presentar a Jesús, para poder ser consagrado. Bien, también ellos, por si ustedes no lo habían leído o no se acuerdan o no lo habían notado, María y José también ofrecieron sacrificios a Dios. ¿Cuáles fueron los sacrificios? Bueno, los sacrificios fueron un par de tórtolas y 2 pichones de palomas. Bien, para el desarrollo de la vida de Jesús, bueno, sabemos que Jesús regresó a su ciudad de origen, ahí fue donde creció, ahí fue donde estudió. En su adolescencia, nos dice en Lucas 2:42,
que él seguía creciendo tanto en estatura como en sabiduría. Jesús sabía que cada momento, en cada tiempo tenía que seguir aprendiendo de su Padre, porque en algún momento de su vida él iba a necesitar mucho de eso, ¿verdad? Bien, y así vamos avanzando rapidito y vamos a la vida social de Jesús. Sabemos que nosotros cuando hablamos de vida social se nos vienen otras cosas, ¿verdad? Pero realmente la vida social es poder ofrecer, convivir con amigos, familias, personas conocidas, pero también brindar algo de servicio a la sociedad. ¿De qué manera Jesús brindó servicio a la sociedad? Bueno, él lo brindó de maneras diferentes y bien bonitas. Bien, primero restauró y sanó mucho. Sabemos que la Biblia nos menciona infinidad de testimonios de cómo Jesús sanó, de cómo Jesús realmente. También podemos ver que él llevó unción y perdón a muchas personas. Llevó vida también, él llevó vida. ¿De qué manera llevó vida? Recordemos a Jairo, que Jairo tenía una niña que estaba bien enferma y él invitó a Jesús para que fuera a su casa. Pero ¿qué pasó ahí? Que en el camino la niña falleció. Sin embargo, Jesús, viendo la fe de Jairo, viendo la fe de este hombre, aún así fue hasta la casa y realizó el milagro. Jesús le dijo a la niña, levántate, y en ese momento el espíritu regresó a la vida de la niña. Es por eso que nosotros podemos decir que Jesús también trajo vida, ¿verdad? Trajo ese tipo de vida. También llevó palabra, llevó salvación. ¿Dónde llevó salvación? Recordemos a Zaqueo, ¿verdad? Cuando él reconoció sus pecados delante de Jesús y decidió cambiar su vida, disculparse con aquellas personas que él había defraudado, y se arrepintió. Y en ese momento Jesús lo que le pudo decir a este hombre, la salvación ha llegado a tu casa. Y es por eso que nosotros pusimos aquí, ¿verdad? Que Jesús también trajo salvación porque lo hizo con este hombre. Bien, llegamos al punto número 6 en donde Jesús llevó comunión. ¿Cuándo hizo comunión? Cuando él estaba con sus 12 discípulos, ¿verdad? Que él tuvo un tiempo, apartó un tiempo de comunión. Aparte de eso también, como dice aquí, Jesús, en el punto número 7, Jesús fue llevado al juzgado. Sabemos que lo llevaron donde el sumo sacerdote con el fin de condenar a Jesús a muerte, ¿verdad? Todo el concilio buscaba un falso testimonio en contra de Jesús para poder entregarlo a muerte, para poder matar a Jesús, ya que lo tenían como un blasfemo, como un montón de cosas, ¿verdad? Entonces querían la muerte de Jesús. Todos sabemos lo que pasó después de eso. Y como último punto de la vida social es que Jesús llevó visión y derramó del Espíritu Santo a sus discípulos y derramó de su Espíritu a sus discípulos. Y eso es lo que nosotros podemos ver sobre la vida de Jesús. Ahora quiero tocarles el punto número 1, son los logros de Jesús. Como les había dicho al principio, sabemos que si tocamos todos los puntos no nos va a gustar ni siquiera las 3 horas de la clase, o yo no sé. Pero lo único de lo que estoy segura y lo que creo que todos compartimos es que nadie va a poder alcanzar lo que Jesús alcanzó aquí en la tierra. Jesús no tenía tecnología, Jesús no tenía teléfono, Jesús no tenía nada, pero tenía lo más importante, que era la presencia de Dios y el Espíritu Santo en su vida. Con él logró transformar la vida de muchas personas y ser el influencer o la persona más influyente en este mundo, ¿verdad? Porque ha puesto a temblar a muchos, ha puesto a temblar historia, filosofía, la ciencia, que ellos se siguen preguntando muchas cosas, pero realmente que Jesús se lleva el título más importante en este mundo. Y vamos a tocar pues pues Jesús vivió sin pecado. Sabemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. No me acuerdo en qué clase nos decía, no me acuerdo si es en esta, pastor, pero alguien nos decía que Jesús era la persona que más nos podía comprender en este mundo, porque él fue 100% hombre, era 100% Dios, pero él tenía todo lo que nosotros tenemos. Él tenía debilidades, él tenía tantas cosas, todo lo que nosotros tenemos lo tenía él. Lo más importante es que él decidió vivir una vida sin pecado y en santidad. Y eso es lo que nosotros debemos de ser a diario, ¿verdad? Poder practicar esta santidad, ¿verdad? Ser mejores cada día. Pasamos al siguiente punto, que es
Jesús ha sido la persona más influyente de la historia, como les había dicho, pues nadie en este mundo va a lograr alcanzar lo que Jesús alcanzó. Realmente es el mejor currículo que nosotros podemos leer. Ha sido la persona más importante de la humanidad. Sabemos que él cambió muchas cosas, trajo salvación a la humanidad, nos salvó de muchas cosas, ¿verdad? Sin él no estaríamos nadie aquí, ¿verdad? Si él no nos hubiese salvado, si él no nos hubiese dado esa oportunidad, realmente que no tendríamos esos privilegios que tenemos ahora de poder estar frente a una computadora y estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y seguir sirviendo con amor a Dios con todo lo que nosotros tengamos. Bien, fue un maestro por excelencia. Yo sé que los que han dado clases se han dado cuenta de lo difícil que es poder dar una clase, de lo difícil, de lo tedioso, porque muchas veces hay tantas cosas en nuestra mente, pero es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Sin embargo, tenemos al mejor ejemplo, al maestro, ¿verdad? Ese maestro por excelencia. ¿Cómo podemos decir cuáles son las evidencias que nosotros encontramos en la Biblia para poder decir que Jesús era un maestro excelente? Bien, como primer punto que les puedo decir es que fue un modelo de enseñanza, ¿verdad? Todo lo que él enseñaba, él se cercioraba de que sus discípulos lo aprendieran, ¿verdad? Todo lo que él iba enseñando. Como punto número 2 es que él enseñó con autoridad. Él tenía el Espíritu Santo, como les había dicho, y la presencia de Dios. Y eso le daba la autoridad que él necesitaba para poder enseñar a otros. También, aparte de eso, él estudió la palabra. Imagínense que desde pequeño dicen que él iba como cuando se perdió 3 días, ¿verdad? Allá, que lo andaba buscando y él andaba aprendiendo, porque él sabía que tenía que aprender de su padre. Si nosotros no estudiáramos la Biblia, ¿cómo vamos a enseñar con esa autoridad? ¿Cómo vamos a enseñar con autoridad sin saber quién es Dios en realidad, sin saber de la palabra de Dios? Como punto número 3, es que él vivió lo que enseñaba. Qué bonito es ver a una persona que si dice algo es porque lo que enseña es lo que él refleja. Jesús nunca enseñó algo que él no hiciera. Todo lo que él enseñaba, se los enseñaba con todo, ¿verdad? Si Jesús les hablaba de milagros y de tener fe, pues entonces él les enseñaba qué era tener fe. Si les enseñaba sobre milagros, Jesús les hablaba de milagros y él iba a hacer milagros. Jesús levantaba paralíticos, Jesús sanaba enfermos, Jesús le devolvía la vista. Entonces Jesús todo lo que enseñó, los enseñó con base y con su testimonio, ¿verdad? También Jesús nunca fue distante. Él nunca se distanció de las personas, ¿verdad? Él siempre, si estaba enseñando, estaba cerca de las personas que estaban enseñando y que les estaban enseñando, perdón. Y bueno, y sabemos que y eso es lo que nosotros podemos decir acerca de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. La verdad es que nos quedamos cortos con 10 minutos, no sé si me pasé, pero nos quedamos cortos con lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Y lo que sí puedo decir es que Jesús es excelente en todo. Y así como Él cambió vidas en ese tiempo, también sigue cambiando vidas en este momento. Nos cambió la vida a todos, me la cambió a mí. Y es algo muy bonito saber eso. Quiero contarles un testimonio, ¿verdad? Me he dado cuenta en mi familia cómo Jesús tiene el poder de transformar las personas. Tengo un tío que tiene 59 años. Desde que yo tengo memoria, creo que desde los 20 y algo, él es alcohólico y él pues nunca se ha acercado a Dios. Nosotros pasamos por una situación bastante difícil en mi familia, con la pérdida de mi abuelo y una enfermedad por mi abuelita. Y poderlo ver a él de rodillas orando a Dios por la salud de mi abuela y pidiéndole perdón por todo lo que había hecho durante todo ese tiempo, fue lo que me quebrantó a mí. Dije yo, Dios mío, ¿cómo sigue cambiando vidas Dios? ¿Cómo sigue cambiando vidas Jesús? El poder que tiene Él y la influencia que Él puede hacer en nuestra vida, realmente que nadie lo va a poder hacer. Entonces, la verdad es que hablar de Jesús es lo más bonito que nosotros podemos tener en esta vida, ¿verdad? Y lo mejor y el privilegio más grande que nosotros tenemos es seguir compartiendo de Él. Bien, esta fue nuestra exposición. Somos el grupo número 3. Espero les haya gustado y espero hayan aprendido algo diferente. Muy bien, Emily. Muy bien. Y realmente muy bonito el testimonio que nos compartió.
¿verdad? Excelente. El grupo número 2 está listo. Sí, pastor, hoy sí. Ya está la hermana Zuli. Sí, acá estoy. Vamos a tener que redimir el tiempo, hermanos. Me van a disculpar. Tal vez van a tener que extractarlo y quisiera que alguno de ustedes pudiera llevar el tiempo. Son 10 minutos. Les vamos a dar 10 minutos, hermanos. ¿Verdad? No sé quién puede llevar esos 10 minutos. Para parar a los 10 minutos. ¿Quién? Aquí lo llevamos, pastor. Vaya, ok. Entonces, tal vez a los 8 minutos le da alguna advertencia y vamos a saber de que solamente quedan 2 minutos. Bueno, hermana Zuli, creo que es, ¿verdad? 10 minutos. Así es, aquí estoy. Gracias. Sí. Ay. Empieza a correr desde que usted comienza con la presentación. Ahí está ya. No. Ahí está la presentación. No. Está cargando. ¿Y ahí? Creo que no, hermana. Tal vez Vanessa le ayuda. Ahí le está cargando ya. Ah, ya creo está que debe cargando. ser por el internet. Tal vez Zuli, no sé si alguien más la tiene. Ahí está. Es que todavía te aparece cargando, Zuli. Aparece cargando. Pues que la cargue Pamela. Que la comparta Pamela, si no. Ahí está. No les aparece nada todavía. Está en cargo. Que la comparta otra compañera o compañero de su grupo, Zuli. Mientras está cargando, un pequeño aporte. Nuestro Señor Jesucristo apareció a los 30 años en el ministerio porque la Torá así lo exigía y a los 55 se retiraban. En pocas palabras, era un ministerio solo de 25 años. Gracias, hermano. Gracias por su aporte. Sí. ¿Alguien puede hacer ese trabajito para enviar la presentación? Ahí está. ¿Quién es Jesús, verdad? Ahora sí, hermano. Micrófono. Ya se salió Zuli. Sí, creo que la perdimos. Creo que está teniendo problemas de conexión. Avancemos con el otro grupo, pastor, para que ella quede de último entonces. Tiene bloqueado el micrófono. Su micrófono, pastor Guillermo. ¿Nadie del grupo puede tomar la batuta? Sí, vamos a exponer así como estábamos, hermanas. Bueno. Ok, entonces... ¿Quién va a tomar la batuta? Pamela, ponga las diapositivas. Ok, hermano. Amén. Bendiciones, buenas tardes. Somos el grupo número 2 y en la pantalla estamos los integrantes de este grupo. Y hoy vamos a hablar del tema anterior, ¿quién es Jesús? Muchas personas saben que existe Dios, muy poca gente se ha cuestionado, pero se ha cuestionado si Jesucristo existió. El debate comienza cuando se analiza el tema de la identidad completa de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús es infinitamente más que un profeta o un buen maestro. La palabra de Dios, tenemos muchos ejemplos
Y dice que en Juan 10:3, camino a la salvación. La deidad de Jesús es la razón por la que se proclama, o él proclama, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos los que estamos en esta aula virtual sabemos que existe la Trinidad, ¿verdad? Pero muchas personas, aún en estos tiempos del siglo que estamos, todo avanzado, siguen cuestionando quién es Jesús. Sabemos que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Jesús recibe la naturaleza humana al momento de ser concebido en el vientre de María. Sabemos que ella era una virgen, no se había casado, ¿verdad? Pero fue visitada por un ángel por medio del Espíritu Santo, formando desde ese entonces un embrión sin pecado. Fue un hombre perfecto, ¿verdad? ¿Dónde nació Jesús? Pues la Biblia relata el nacimiento de Jesús. Podemos leerlo, por tiempo no lo vamos a leer, pero lo establece en Mateo 1, 18, 25 y en el libro de Lucas también. Sabemos que María quedó embarazada y en aquel entonces, hermanos, como todos conocemos, se decretó o se publicó un decreto donde César Augusto establecía que todo el mundo fuera empadronado, y esto sí está en Lucas 2:1, y naturalmente sabemos que José, el esposo de María, tomó a su prometida para que fuera con él y fuera contado como miembro de su familia. Así que la joven pareja terminó en el pequeño pueblo de Belén. Sí les quiero leer Lucas 2:11, que dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, ¿verdad? Así que vamos a seguir con nuestra hermana Gaby. Amén. Así que dentro, ¿verdad?, de todo lo que estudiamos tenemos lo que es la cristología, ¿verdad?, que es una parte de la doctrina cristiana que tiene que ver con la revelación de Dios en Cristo. Y es un tema, ¿verdad?, que tiene que ver con la Trinidad. Se trata del estudio de la naturaleza de Jesucristo y en relación de lo humano con lo divino. Entonces, si vemos aquí, ¿verdad?, es un tema a veces de mucha discusión y controversia, tal vez con otro, por el tema de la Trinidad. Y es algo que a veces es muy difícil como de poder explicarlo tal vez a una persona que no lo entiende de la manera en que nosotros realmente lo comprendemos o lo hemos experimentado, ya que al hablar, ¿verdad?, de la cristología, que es parte de nuestra doctrina cristiana, es la revelación de Dios, así que es algo que es personal, que cada quien lo tiene que sentir para que lo pueda comprender. Entonces vemos y nos preguntamos, entonces, ¿cómo era Jesús como persona? ¿Cómo era Él como humano? Como decía nuestra compañera, ¿verdad?, anteriormente, era y sentía, ¿verdad?, las mismas características que humanamente todos podemos tener. Pero también Él era muy firme en lo que decía, tenía carácter, tenía su enfoque, era siervo, era compasivo y fue sumiso tanto a la voluntad de su padre como también a sus padres terrenales. Era sumiso, era obediente, era misericordioso, perdonador, amoroso. Así que vemos que tenía muchas cualidades, tenía muchas cosas, ¿verdad?, que lo hacían Jesús como hombre. Y tenemos también que era un hombre pacífico, pero a la vez tenía mucha firmeza. Así sigue nuestra compañera. Bien, vamos a hablar acerca de la deidad de Jesús. Para creer en Jesús, pues no se puede hacer humanamente, ¿verdad? Solamente se puede creer, y creer se debe de nacer espiritualmente para tener este sentir. Y así creer en lo que está escrito y saber que es cierto que estuvo en la tierra, vivió como hombre siendo Dios y puede comprender lo que nosotros vivimos, y que esto proviene y nace lo que es la fe en nosotros. Creer en Jesús como el unigénito,
como el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador personal. En esto nosotros lo pusimos en 3 puntos, donde decimos que Dios se revela al hombre por medio de las Santas Escrituras, por medio de cuando leemos y vemos y echamos un vistazo atrás al pasado y podemos ver que es real lo que se vivió durante la tierra. Dios se revela por su unigénito Hijo de Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. La expresión de amor hacia la humanidad la vemos reflejada a través de su Hijo, al ser sacrificado por nuestros pecados y al resucitar y darnos vida eterna. Dios también nos anuncia por medio de sus profetas la venida del Salvador. Vemos que no fue un hecho que transcurrió inesperadamente, sino que años anteriores a su venida y su llegada a la tierra, esto fue ya profetizado y anunciado por muchos de los hombres que ni ellos le vieron, pero sí creían que iba a llegar un Salvador a esta tierra. Entonces, todos estos hechos nos comprueban de que el amor de Dios hacia la humanidad es real y que existió. Bien, Jesús tenía conciencia de su divinidad, claro que sí. Jesucristo era consciente como única persona por medio de 2 mentes suyas, la divinidad infinita y la humana. Esto es donde vemos la unión hipostática de Dios y hombre a la misma vez. Los atributos divinos que tiene Jesús, pues no vamos a leer los textos bíblicos, pero sí sabemos que su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, que es el todo, Él es eterno y es inmutable. Por nada de nada va a cambiar. Es el mismo de ayer, el mismo hoy y Él será por siempre. Bien, así continúa mi hermana. Bueno, Dios les bendiga. Los títulos divinos que tiene Jesús, el principal, el Hijo de Dios, que se encuentra en Mateo 4:3, y en el sentido trinitario, indicando la deidad esencial de Jesús. Este título señala su relación con el Padre y sus derechos exclusivos como hijo desde la preexistencia. También lo encontramos en Mateo 11:27. En el sentido oficial mesiánico, el Mesías es heredero y representante de Dios. En el sentido humano, la naturaleza humana de Jesús fue engendrada por el Espíritu Santo y en este sentido también es hijo de Dios. O sea que es indiscutible. Dice también, ¿es Jesús Dios? ¿Alguna vez Jesús afirmó ser Dios? No, Él nunca lo afirmó. Él siempre fue un ser humano humilde, que Él nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios. Nunca fue así de soberbio, de andar diciendo. Entonces, Él es un Dios, como decía mi hermana anterior, un Dios, un Hijo de Dios humilde, que tenía sentimientos como la mayoría de cualquier persona, y Él fue perfecto. La verdad que Él fue perfecto, Él nunca pecó, y dicen que ya solo tengo 1 minuto, y bueno, en la Biblia es la única parte que Él dice que cuando dijo yo soy, nunca dijo que Él era Dios. Él solo dijo de que Él era, o sea, nunca afirmó, nunca lo afirmó. Y pasemos con Zuli, que ya solo ya falta 1 minuto, y en 1 minuto voy a hacer las 2 preguntas que Jesús le hizo en la Biblia, en Lucas. Dice, ¿quién dices que soy? ¿Y quién dice el mundo que es Jesucristo? Entonces, con esas 2 preguntas, nosotros como cristianos debemos enfocarnos que dice la Biblia de Jesús, que Él dice que Él es uno con Dios. Hasta la última diapositiva, váyase Pamela, por favor, para adelantar. Muchos textos históricos narran evidencia, y aquí creo que ya todos sabemos quién es Jesús, pero hay que basarnos en lo que dijo Él, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún profeta que ha venido al mundo ha dicho eso, que Él es uno con Dios. Entonces, con eso hay que quedarnos
El mundo puede decir que no es Dios, pero si la Biblia lo dice, nosotros como cristianos lo debemos creer. Buda nunca afirmó ser Dios, ni Mahoma, ni nadie, solo Jesús lo dijo. Yo soy la luz del mundo, dijo yo soy el pan del mundo y yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es que no hay otro camino para otra persona, sino que solo Dios, la verdad, porque solo en Él está la verdad, nadie más que Él. Y la vida, creo que sin el soplo de Dios, sin que el Espíritu Santo nos dé la vida y ser conscientes de que con Dios venimos a Él y Él nos da como un nuevo aliento de vida, ahí nos explica exactamente quién es Jesucristo, quién es Él, y creo que el mundo puede decir lo que quiera, pero nosotros, cada uno de nosotros, estamos sentados a donde estemos en esta clase porque sabemos que hemos sentido a Cristo. Puede venir a decir cualquier persona, no existe, pero nosotros sabemos qué experiencia hemos tenido con Jesús. Entonces, quién es Jesús es lo que nosotros hemos vivido con Él. Gracias, maestro. Gracias, Zuli, gracias. Disculpe que sí, pero no tenemos tiempo. Le agradezco enormemente, ¿verdad?, su participación y la participación del grupo. Creo que estamos acá al día y luego vamos con la situación de los valores, ¿verdad? Pero antes de los valores, no sé si leyeron el libro de La Cabaña o no sé si vieron la película de La Cabaña. A ver, Vanessa, ¿qué opinión tiene usted al respecto? ¿Cuál es su parecer? ¿Cuál es su sentir en cuanto a ello? De manera breve, ¿verdad? La participación de todos, así breve. Sí, bien. Creo que una de las cosas que obviamente más polémica tal vez causó esta película es el tema de cómo Jesús y Dios y el Espíritu Santo se presentan, ¿no? Porque normalmente tenemos como algunos conceptos en nuestra mente y demás. Más allá de eso, yo personalmente lo que me quedé es Dios va a estar para nosotros según lo que nosotros como sus hijos le necesitemos. Si Él necesita un papá, Él va a ser una figura de papá. Si nosotros necesitamos un amigo, Él va a estar ahí como amigo. Si nosotros necesitamos en ese momento alguien que nos ayude a poner autoridad, Él va a ser autoridad. O sea, eso es lo que yo personalmente me quedo, repito, más allá de toda concepción de si es mujer, si esto y demás, eso ya teológicamente ya tenemos cada uno nuestro aprendizaje, pero para mí me quedo que Dios va a estar para mí en lo que yo necesite, porque Él me ama y quiere ayudarme a crecer en lo que yo necesito formación. Gracias, Vanessa. Marvin Paz. Sí, ok. Bueno, lo que decía Vanessa es un punto que a mí también me crea conflicto, el hecho de la representación que hacen de la Trinidad. Tiene al final una reflexión bonita acerca del perdón, pero me parece que como que hay mucho mensaje oculto en la película, como que quiere dar esa forma de que veamos que una forma bien permisiva de interpretar lo que es Dios, lo que es el Espíritu Santo. Me parece que se aleja bastante del principio bíblico en la manera como representan la parte teológica. Perfecto, gracias. Eric. El micrófono, Eric. Sí, pastor. Considero de que, bueno, al menos no soy especialista cinematográfico ni ningún estudio por esa línea, pero creo que la persona que escribe el libro y creo que se deja guiar por los guionistas reflejan simplemente tal vez una relación personal o una experiencia personal, ¿verdad? Cada uno de nosotros ha conocido al Señor
de una manera especial, específica, y por lo tanto considero de que él expresa. Es más, yo vi un poco el documental del escritor del libro, cuando él expresaba cómo él había conocido y cómo se reflejaba él en cada una de esas cosas, pero cómo quería ver al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en su vida, a pesar de las condiciones, a pesar de lo que vivió. Pero esas son las maneras en que Dios escoge, ¿verdad? Conocernos. No puedo hablar del tipo de personajes que utilizaron, pero sí tal vez del mensaje que al final es un mensaje de arrepentimiento y de salvación, considero. Solamente para. Gracias. Charlie Jackson. Bien, Dios les bendiga. Vi la película, pastor, pero me hubiese gustado indagar más allá, entender el aspecto del libro. No sé si alguien lo tiene, lo podría facilitar. En la película, bueno, como dicen mis compañeros, ¿verdad? Nos vamos a convertir en unos críticos de cine en la realización de los personajes. Como conocedores de la palabra, hay algo que no cuadra, algunas cosas, ¿va? Pero el mensaje, bueno, yo lo entiendo así, es la cuestión del perdón. A veces nosotros estamos sumisos en la base del rencor, pienso. Aún como cristianos nos cuesta esa parte del perdón. En la película se ve el hecho de que él sufre la pérdida de su hija. Es un batacazo, que se podría decir así, perder un familiar y más su hija. Pero Dios lo llama a eso. Nos invita a cada uno de nosotros a dejar el rencor por un lado, ya sea la falta o prueba que estemos pasando, y nos llama al perdón, ¿verdad? A perdonar a todos aquellos que nos hacen algo dañino a nosotros como tal. Encierra varias partes, pero para ser breve, con eso me quedo, el perdón. Perfecto. Hermano Melvin. De rato quería hablar. Excelente. Bueno, de hecho, como usted indicó al inicio, que agarremos lo bueno y desechemos lo malo. De hecho, la película, al momento de irla viendo, yo me quedo con varias situaciones ahí. Primeramente, destacar lo que es el perdón, ¿verdad? Que a raíz del perdón, obviamente, así como Él los perdonó, pues también nosotros tenemos que perdonar. No es fácil, y obviamente lo que le pasó a este hombre, me pongo en su lugar y digo, wow, eso es ser horrible, difícil. Y llegar al perdón y perdonar. Lo otro que yo me llamó la atención es que, ¿qué le puedo decir? Permítame, que me apuntó todo. Bueno, el perdón. También el hecho de juzgar o claudicar a Dios es lo más fácil, que es lo que este tipo hacía, pues, y le digo, bueno, y no sos un Dios de amor, ¿por qué permitiste, o por lo menos, por qué no evitaste que mi hija padeciera eso? Esas situaciones son las que me llamaron la atención, muy interesante la película, y yo creo que la voy a volver a ver otra vez para que me quede bien clarito el escenario, pero de ahí todo lo demás estuvo. Eso es lo que puedo... Gloria Aguilar, el micrófono. Le escuchamos, hermano. He tenido la oportunidad de verla completa, ¿verdad? Pero sí, aquel mensaje del perdón, sobre todo... No le escuchamos bien, hermana Gloria. Creo que tiene problemas con el micrófono. Ariel. Bueno, la verdad es que no estaba al tanto de esa asignación, pero sí había visto la película yo hace algún tiempo. Y creo que ya hay dos cosas, pastor, que hay que tener en cuenta. Primero, es una película. Entonces, basándonos en ese principio, tampoco podemos esperar que sea teológicamente perfecta.
aunque sí tenemos que tener cuidado nosotros al momento de consumir este tipo de contenidos, porque, por ejemplo, a mí me parece algo que sí lo afecta bastante en esta película, suponiendo que cada uno tiene su representación, el Espíritu Santo parece más bien un ser distante, una persona distante, cuando realmente el Espíritu Santo es el más cercano a nosotros cuando estamos aquí en la tierra. Entonces no cuadra esa función del Espíritu Santo cuando más bien Jesús se fue, dijo, y nos deja nosotros con el Consolador. Y la persona más cercana al personaje principal es Jesús mismo. Y sí, tenemos esa imagen como que de Jesús, un hombre, una persona, un ser humano que padeció nuestros mismos sentimientos, y quizás por eso lo quieren hacer como que la persona más cercana al ser humano. Sin embargo, quien está con nosotros, insisto, en esa parte del Espíritu Santo, y no me parece mucho esa que lo hicieran alguien como tan distante del personaje principal. Y sí tiene un bonito mensaje, y quizás a alguien le puede ayudar ciertas cosas de la película como tal. El hecho, lo que mencionaba Charles y lo de la niña, es parte también de la pregunta, ya que estamos en la clase apologética de Dios y el problema del mal. Entonces, la pregunta del millón: ¿por qué un Dios bueno permite que cosas malas le pasen a la gente, verdad? Entonces, hay varias cosas ahí en las cuales se podría profundizar un poquito en la película, pero creo que esos son los aspectos que yo quizás más destaco, que no terminan de cuadrarme a mí en ese aspecto. Perfecto. ¿Una persona más? ¿Alguien más que quiera participar? Abra su micrófono. Aquí, de manera pastor. breve, ¿verdad? Algo interesante que tiene la película, ¿verdad? O el libro, es que Dios nos lleva como al momento de conflicto, a ese momento en donde como que nadie quiere regresar para hacer una sanidad interior. Entonces, en la película, en eso se puede ver en que ellos trabajan como, es cierto, como muy separados, pero tienen un fin, por decirlo así, en común. Y resuelve, ¿verdad? O tiene la pregunta en la que si no conocemos a Dios, entonces se dice, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿O por qué Dios permitió eso? En la película se puede ver que lo hace bien difícil y bien drástica, que nosotros podríamos decir, ¿por qué le habla a Dios de esa manera? Pero, ¿verdad? En realidad, una persona sin Dios y sin el perdón, entonces sí habla de esa manera, y le grita a Dios de esa manera y dice por qué pasó eso, y agarra ese resentimiento con Dios hasta que Dios pues hace el trabajo de conocerlo ahí. Entonces sí hay esos puntos, ¿verdad? Pero sí es un poco confusa para, digamos, para presentarla a alguien que es muy, por decir que viene iniciando, sí puede llegar a un término confuso, ¿verdad? Ya que se tiene una idea de Dios así como muy masculino, y a presentarlo en tres diferentes maneras, entonces se podría confundir. Perfecto. La última participación de ustedes. A ver quién quiere tomar la batuta en forma breve. Yo quiero aportar, pastor. Vamos a ver. La vez pasada que platicábamos con el pastor Nectalí, llegábamos a un acuerdo de que no podemos juzgar algo si no profundizamos en ello primero. Y el juicio de esta película lo he visto enfocado nada más en la película, cuando en realidad la cinematografía omite muchas cosas que están escritas en el libro. Entonces, muchas veces los mensajes no quedan claros cuando no vemos los contextos de la verdadera historia. El libro tiene 204 páginas, las cuales se sienten como perezosas leerlas. Entonces es más fácil estar en la comodidad del sofá y viendo una película. Es igual como que viéramos la película de Jesús en Semana Santa y omitamos leer lo que dice la Biblia. Hay muchas películas de Jesús que omiten muchas cosas muy centralizadas en la escritura. Entonces yo creo de que en sí la película es un pequeño párrafo de la extensión de lo que habla el libro, ¿verdad? Si se hubiera grabado, filmado todo lo que está en el libro, hubiera sido una película de largometraje, y aún así todavía hay muchas cosas. Yo leí, creo que casi 3/3 de lo que es el libro, ¿verdad? Y hice muchas comparaciones, apuntes de las cosas que no aparecían en la película, que eran muy importantes.
Ahora bien. Correcto. O sea que para usted es importante la lectura del libro para poder entenderlo. Para poder ¿verdad? entender, es correcto. Un minuto, hermano, le doy para que termine su participación. Ok, relacionado con la película, las figuras que explicó Vanessa es la realidad de la película. Dios no se presenta como nosotros queremos que se nos presente. Dios se nos presenta de acuerdo a la necesidad. Y si toman cuenta de los minutos, van a encontrar el punto central en la 1 hora, 2 minutos de la película, cuando Dios le dice a Mac que, porque Mac le dice, pero lleva vestido. Entonces, ese es el enfoque que todo el mundo lo ve. Pero Dios le dice, creí que en estos momentos no necesitabas una figura paterna, porque el hombre viene de una niñez horrible, con un padre que lo castigaba por todo. Y luego en su adultez adopta odio en contra de otro hombre que secuestra, viola y mata a su hija. Entonces, es lógico, el hombre tiene odio en contra de las figuras masculinas. Entonces, Dios se presenta de esa manera. En la Escritura nosotros encontramos miles de formas que Dios se presentó para darse a conocer al hombre. Gracias, hermano, muy amable, muy gentil. Y bueno, vamos a decir de manera breve algunos detalles con respecto ya sea al libro o en sí pues a la película, ¿verdad? Miren, el libro La Cabaña es un fascinante relato sobre la forma en que una persona puede enfrentar la tragedia del mal físico, ¿verdad? El interés que nosotros tenemos es ver con la verdad y no solo con el consuelo. Ese es un detalle que ustedes deben de considerar. Es ver con la verdad y no solo con el consuelo. ¿Hablando en qué sentido? En que el libro a uno o la película le toca los sentimientos. Pero más que los sentimientos, nosotros tenemos que ver la verdad. Y eso usted tiene que llevarlo a todo ámbito. Porque algunas veces nosotros podemos ser tocados en nuestros sentimientos, pero más que prevalezcan nuestros sentimientos debe de ser la verdad. Y ustedes ya saben qué es la verdad. Ok. Entonces, La Cabaña, donde la tragedia, vamos a decirlo así, se encuentra con la eternidad. Así pudiéramos más o menos deletrearlo. Aunque son incontables los bendecidos por su mensaje, lo voy a decir, muchas personas han testificado que han sido bendecidas por este relato. ¿verdad? Es precisamente ese mensaje el que exige que debe prestársele un escrutinio para saber sobre dicho mensaje. Este tiene el potencial de hacer a favor de nuestra generación, algunos lo comparan así, de lo que hizo el Progreso del Peregrino de Juan Bunyan en su tiempo, y lo comparan este libro de La Cabaña para la gente contemporánea de este tiempo. No sé cuántos han leído este libro del Progreso del Peregrino, ¿verdad? Pero yo lo he leído así por partes, algunos párrafos y todo, ¿verdad? Pero es un libro muy bonito. Por ejemplo, sí, permítame un momentito. Por ejemplo, a través, alguien testificaba, decía, de mis lágrimas y alegrías, esta persona decía, he sido transformado de veras por la tierna misericordia con la que, y habla del nombre del escritor, William Paul Young, levantó el velo que me separaba de Dios y de mí mismo con demasiada frecuencia. Eso decía esta persona, mire usted. No era la palabra de Dios, era el libro que había escrito William Paul Young, para mencionarles un detalle. Entonces, La Cabaña, ya ustedes lo han dicho, es una obra de ficción cristiana, es una obra ficticia, ¿verdad? Entonces, Young, el escritor, trata de resolver algunas interrogantes con respecto a lo que es Dios, Jesús, la Trinidad, la salvación,
el cielo, el mal y qué es lo que va a suceder con las personas que van a morir. Por ejemplo, habla el libro del personaje central, Mackenzie, ¿verdad? O Mac. Él es el protagonista, es el personaje ficticio que se utiliza para comunicar el mensaje del libro. Mac es casi siempre, ¿sabe? Yo mismo, eso es lo que quieren dar a entender, que es usted, que yo. Mac. Nan, que es la esposa, puede ser la esposa de Mac. Y Missy, Kate y King serán los hijos de los personajes, o sea, los miembros de la familia o nuestros amigos. Entonces, todos eso ellos lo quieren englobar en esa parte, que es la parte en donde lo ejemplifican con una familia o su vida. Fíjese usted, quiero mencionarle algunos detalles con respecto a este libro. Hay unos detalles bien interesantes, lástima por el tiempo que no vamos a poderlos tocar, pero voy a ver si logro extractarlos para hacérselo llegar. Entonces, la cabaña se podrá relacionar muy bien con la cultura presente, pero al hacerlo pone en peligro la verdad cristiana. Tenga cuidado en ese sentido. Se podrá relacionar muy bien con nuestra cultura, pero al hacerlo se puede poner en peligro la verdad en la cual nosotros hemos creído. Este libro será psicológicamente útil. Como les decía, hay personas que testifican de que el libro les ha ayudado mucho. Para muchos de los que lo lean, pero es dañino desde el punto de vista doctrinal. Ese punto es en el cual nosotros tenemos que apuntar. Es dañino desde el punto de vista doctrinal. Ha ayudado psicológicamente y emocionalmente a muchos, pero desde el punto de vista doctrinal, nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Por ejemplo, tiene una falsa comprensión de Dios, de la Trinidad, de la persona y de la obra de Cristo. Sí, tiene esas falencias. De la naturaleza y del ser humano, de la institución de la familia y del matrimonio, de la naturaleza del evangelio, incluso de la iglesia. Bueno, en sí, ¿a qué nos invita el libro? A ir a la cabaña, no ir a la iglesia, no reunirnos como iglesia, no apoyarnos mutuamente como congregación, como dice la Biblia, sobrellevar los unos las cargas con los otros y aprender esto del Señor. Lo que nos incita, nos invita a eso, a ir a un lugar, a una cabaña. Para los que no tienen un conocimiento así firme, sólido de la doctrina, el libro e incluso la película puede ser un tanto peligroso. Por lo que les decía, hay gente que se conmueve, se siente afectada en sus emociones y todo. Les promete buenas nuevas a los que sufren y todo, pero socava las únicas buenas nuevas del evangelio, y las que se refieren al hecho de que Cristo sufrió por nuestros pecados. Entonces, ustedes ya conocen la verdad, ¿no? Donde dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Fíjese usted que la cabaña, hablando del libro, promete transformarles la vida a las personas. No es el evangelio. El libro en sí les promete transformarles la vida. Ya no es el poder transformador de la palabra de Dios, sino que es el libro de la cabaña el que promete transformar la vida de las personas. Entonces, doctrinalmente hablando, este libro es un poco peligroso. Yo cuando lo leí así de manera rápida,
A mí no me gustaron algunas cosas, ¿verdad? Pero empecé así más o menos a ocultar, a investigar algunos detalles y ya empecé a notar cosas que no convenían. Bueno, hermanos, ¿por qué les digo esto? ¿Y por qué los invité a que vieran esta película o a que leyeran el libro? Es porque nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y la palabra del Señor, por ejemplo, nos dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retener lo bueno. Ya ustedes lo han mencionado. Nosotros, hermanos, debemos de examinar todo. Así dice la palabra del Señor. O sea, nosotros no podemos partirnos de la primera. Incluso en 1 de Juan, capítulo 4, verso 1, la Biblia dice, amados, ¿a qué nos invita el escritor bíblico? No creáis a todo espíritu, así dice la Biblia, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer usted? Probar los espíritus si son de Dios. ¿Por qué razón? La misma Biblia no responde. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por esa razón nosotros debemos de probar los espíritus si son de Dios. Mire, yo no puedo tomar una actitud relajada en donde, mira, ¿qué me importa si hay un falso profeta, un falso Cristo? No, no podemos relajarnos en ese sentido. Somos responsables de nosotros mismos y de la gente que pastoreamos o de la gente que lideramos, etcétera, de nuestra familia, qué sé yo, porque nosotros somos los que tenemos que examinar todo a la luz de la palabra del Señor y no ser engañados por, como dice Jesús ahí en Mateo 24, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos hombres de Dios, y a muchos se engañarán, incluso si fuere posible, dice, a los escogidos de Dios. Entonces, por esa razón, nosotros debemos de estar prestos. Mire, hay cuántas cosas, hermanos, que nosotros, bueno, yo creo que ustedes ven, experimentamos, a tal grado de que debemos de estar muy, pero muy atentos a todo lo que pase a nuestro alrededor. Y es la responsabilidad nuestra. No podemos meter la cabeza así como el avestruz y que, ni modo, pues ahí que pasa el peligro y todo. No, tenemos que estar prestos para presentar defensa con mansedumbre, como dice la palabra del Señor, ante todo aquello que demande razón. Entonces, es fundamental, es importante. Por esa razón yo les pedí en un pequeñito ejercicio de este asunto, de este librito o de la película, que pudiéramos considerar algunos detalles. Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos investigar, claro, como ustedes lo pueden hacer a título personal. Yo solamente les dejo ahí en su corazoncito, en su mente, esos detallitos para ver si pueden ustedes ampliar en cuanto a esta investigación. Aquí nos vamos a quedar con la cabaña y vamos a dar lugar al grupo número 1 para que nos hable de los valores. Lastimosamente el tiempo es el que debemos de aprovechar en este instante. Así que le voy a agradecer al hermano que está encargado del grupo número 1. Tiene 10 minutos. La persona que nos lleve el tiempo, por favor, ahí esté pendiente para transmitirle, ¿verdad? El tiempo ya cuando se le vaya a acabar. Así que el grupo número 1. Bien, buenas noches, Dios les bendiga. En sus marcas, listos, fuera. Vamos, Helen. Bien, el tema concerniente de esta noche es relacionado a los valores, ¿verdad? Como contadores se nos asocia con las cantidades, los valores, pero nada que ver. Los valores van a mostrarnos una serie de cosas que vamos a tratar de explicar en estos 10 minutos. Solo quiero decirles algo, una sociedad carente de valores está destinada a la ruina, ya sea una nación, una empresa, etcétera, etcétera. Si no hay valores, está destinada a la ruina. Bien, tenemos la primera diapositiva que nos dice,
Los valores aluden a todos aquellos principios que le permiten a los seres humanos, mediante su comportamiento, realizarse como mejores personas. Es decir, son esas cualidades y creencias que vienen anexadas a las características de cada individuo y que ayudan al mismo a comportarse de una manera determinada. Bien, convengamos en algo. Como hijos de Dios, bueno, ya conocemos que venimos a este mundo con una naturaleza pecadora, gracias a Adán y Eva, ¿verdad? Por lo que sucedió en el huerto de Edén, etcétera, etcétera. Pero también cuando nacemos, siendo recién nacido, un ser humano no es que viene bueno o viene malo, ¿verdad? Eso se viene a reflejarse con el paso del tiempo, dado con la educación que recibimos, con lo que vemos en nuestros hogares, lo que nos enseñan nuestros padres, ¿verdad? Eso dictamina bastante en lo que van a ser nuestros valores hacia el futuro. Tenemos, permítame, como parte de la información, la palabra valores viene del latín valere. Mi latín está como mi inglés un poco desfasado, pero dice que viene del latín valere, que significa ser fuerte. Son aquellas virtudes, principios o cualidades que determinan a un individuo. ¿Y cómo podemos determinar, poner algunos ejemplos de esas virtudes? Bueno, ya conocemos algunas. En las siguientes, Helen. Bueno, algunas de ellas podemos mencionar, las que son la responsabilidad, la tolerancia, son ejemplos de valores, ¿verdad? La tolerancia, el respeto, la honestidad, la empatía, la perseverancia, ¿verdad? Y la honradez. Hay más. Esas fueron las que más pude resaltar de nuestra investigación, ¿verdad? ¿Qué podemos ver de esto? Bueno, la honestidad, podemos ver de que si a mi hermana Ana Julia Calderón se le caen $1,000 y yo veo que donde se le cayeron esos $1,000, la billetera llena de $1,000 con sus documentos, ¿qué hago yo? Me quedo con la cartera, se la devuelvo. ¿Qué indica mis valores? Todo lo que yo aprendí en mi vida atrás, todo lo que me marcó, eso va a dictaminar lo que yo voy a hacer. Si yo le regreso la cartera a mi hermana Ana Julia con los $1,000 y sus documentos, o solo le regreso la cartera y yo me quedo con los $1,000 para ponerle las llantas y los rines a mi carro, algo así, un ejemplo, ¿verdad? Podemos mencionar la tolerancia, el respeto, la empatía. La empatía es ponernos en el pellejo del otro, ¿verdad? La perseverancia, no darse por vencido ante situaciones difíciles. Y les decía al inicio de que una sociedad carente de estos valores, de estos que estamos mencionando, está destinada a la ruina. No quiero mencionar este tema, pero creo que me está orillando a meterme en el tema país que vivimos nosotros, como Honduras. Estamos dominados por políticos que carecen de ciertos valores, ¿verdad? Como ser la honradez, la honestidad, y por eso nos tienen sumisos al país en una decadencia, por decir algo, ¿verdad? Sumisos en vías de subdesarrollo. La mayoría de países de América Latina, gracias a la carencia de valores de nuestros gobernantes, estamos sumisos en vías de subdesarrollo, no así como los países ricos del primer mundo, como son los países europeos, que, bueno, ellos tienen muy en cuenta toda esta clase de valores y tratan de respetarlos al 100. No sé si tenemos la última, Helen, para terminar, porque el tiempo apremia. Dice que gracias a estos valores, cada individuo tendrá parámetros de comportamiento con base moral que le permitirá estar adaptado a la sociedad, lo cual traerá beneficios y resultados positivos para la misma. Bien, si yo tengo mis valores, los que les acabo de resaltar, esto hará que mi ambiente sea un ambiente factible, un ambiente agradable, y por ende el ambiente agradable de los que me rodean, así como mis compañeros de trabajo o como mis familiares o por decir algo, los hermanos de la iglesia,
o los mismos compañeros de clase que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, para ser breve, esa ha sido mi participación. No sé si alguien del grupo quiere agregar algo, porque ya solo quedan 2 minutos, creo. Sí, en el caso mío, yo quiero agregar algo. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. No tengo diapositiva, pero sí quiero hacer mención de los valores, algunos tipos de valores. Por ejemplo, están los valores infrahumanos, que son aquellos que sí perfeccionan al hombre, pero en aspectos más inferiores. Y esto se relaciona más que todo con el cuidado que muchas veces nosotros tenemos con los animales. Bueno, aquí se encuentran valores como el placer, la fuerza, la agilidad o la salud. Luego tenemos los valores humanos inframorales, que son aquellos valores que son exclusivos del hombre, ya no los alcanzan los animales, únicamente el hombre. Aquí encontramos valores como los económicos, la riqueza, el éxito, por ejemplo, la inteligencia y el conocimiento, el arte, el buen gusto y socialmente hablando, la prosperidad, el prestigio y la autoridad, que eso prácticamente está ligado al ser humano. Luego tenemos los valores instrumentales, que son comportamientos alternativos, mediante los cuales conseguimos los fines deseados. Valores terminales, que son estados finales o metas en la vida que al individuo le gustaría conseguir a lo largo de su existencia. Quiero también hacer mención de las características del valor. Por ejemplo, el valor es entonces una propiedad de las cosas o de las personas. Todo lo que es por el simple hecho de existir vale. Es decir, un mismo objeto, persona o cosa puede poseer varios tipos de valores. Por ejemplo, un coche puede ser útil además de bello. Pero también el valor es puesto como un bien, ya que se le identifica con lo bueno, con lo perfecto o con lo valioso. Pero tiene que ver con objeto. Pero si ya lo relacionamos con nuestras actitudes, entonces igual uno le da valor y en la medida de que se relaciona con un bien, entonces también el mismo ser humano se dice de que tiene valores. El mal es entonces la carencia o la ausencia de bien. Se llama mal al vacío, es decir, a lo que no existe. Por ejemplo, un agujero en el pantalón es la falta o ausencia de tela. Un valor, ¿verdad?, que haga falta al ser humano, entonces se dice que es un antivalor. Bien, algo más que también quería mencionar es con respecto también a siempre las características que son independientes e inmutables. Son lo que son y no cambian. Por ejemplo, la justicia, la belleza y el amor. Bueno, tiempo, dicen, se me acabó. Sí, gracias, hermano, disculpe. Lastimosamente, se le ha cumplido el tiempo. Ok, tal vez podamos tener alguna participación posteriormente. El grupo número 2. Alguien toma el tiempo, siempre. ¿Pueden ver las diapositivas, compañeros? Sí. Está bien. De nuevo, buenas noches, bendiciones. Somos el grupo número 2. Vamos a hablar de los valores en la vida cristiana. Y los valores podemos ver que viene desde muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? No es algo nuevo. Imagínense que desde que está Platón, Aristóteles, en el siglo XVII, XVIII, más o menos 428 años antes de Cristo, se viene hablando de valores y de repente muchísimo más atrás, ¿verdad? Entonces, como les decía, somos el grupo número 2 y tenemos aquí unos conceptos de valores, que es una serie de principios que permiten al ser humano dirigirse en la vida de manera correcta. También es la base de los valores, se encuentran establecidas en la palabra de Dios. Yo sé que también la sociedad tiene sus características de valores, pero las que nos afirman, las que nos ayudan, son las que están dirigidas conforme a la palabra de Dios. Entonces seguimos con nuestra hermana Ana Julia. Bendiciones. Bueno, a mí me toca hablar sobre los valores morales. Y estos valores, como dice la diapositiva, se encuentran desde temprana edad en el entorno de la familia y como individuos y se perfecciona por medio de su experiencia. Estos valores, más que todo, como ejemplo tenemos la disciplina, la que se inculca de padres a hijos. También puede ser la conciencia, el respeto, la honestidad, la fraternidad,
la sencillez, la libertad. Hay muchos valores, la verdad que hay muchos valores, y más que todo estos valores morales son los que se inculcan de padres a hijos en un entorno familiar. Y dice también que son aspectos que proporcionan buenas virtudes para una persona y le permiten defender y desarrollar su dignidad. Como les decía, son muchos los valores morales, y más que todo son en la familia, y depende de los padres más que todo, que los padres les den las enseñanzas a sus hijos, que se tomen el tiempo para enseñarles valores morales de los que yo estoy hablando ahorita. Y dice que los principales valores morales que deben estar presentes en una persona que desea vivir correctamente es el agradecimiento, el respeto, la amistad, la bondad, la dignidad, la generosidad, y hay muchos más. ¿Y qué son los valores cristianos? Ahora vamos con los valores cristianos. Estos son muchísimos más importantes. No digo que los otros no sean, pero estos son muy importantes porque fueron establecidos para que el ser humano se realizara en la vida de manera correcta, para que seamos un buen testimonio en esta tierra. Y la mayoría de estos principios provienen de la palabra de Dios y han sido utilizados por el hombre permanentemente, porque es la forma de actuar de un cristiano y es la forma en que debemos dar testimonio con nuestra propia vida por medio de nuestros valores cristianos, que los hemos adquirido a través de enseñanzas de nuestros pastores, a través de otros hermanos. Por eso decía el pastor Guillermo de que debemos de congregarnos. También un valor es la fraternidad, o sea, estar juntos en armonía, como dice la palabra, y eso es uno de los valores muy importantes de los valores cristianos. Ahora pasamos con nuestra hermana Zuli. Buenas noches. Me tocaron los tipos de valores cristianos, y entre ellos están los valores personales, que son una serie de principios que un individuo se desarrolle de manera correcta que en la Biblia está en Proverbios 16:8, y el respeto, que está detallado también en Proverbios 1:7, la tolerancia, que es muy importante para nosotros como cristianos, que es Efesios 4:2, y la responsabilidad, que está en Esdras 10:8. La siguiente diapositiva. Aquí es muy importante, que es los valores socioculturales, que esto determina el comportamiento del entorno, muchas veces determina el comportamiento del individuo, pero nosotros como cristianos tenemos que renovarnos nuestras mentes, como dice en Romanos 12:2. No nos conformemos a este siglo, sino renovarnos con Dios. Y aquí hay un ejemplo de un maestro de Madrid, de un profesor de Estados Unidos. La noticia fue publicada en un periódico de Madrid. Entonces habla de un maestro que le prohibieron dirigirse a los alumnos por su género, ya sea niño o niño, niña o niño. Entonces hicieron junta de maestros, y él al final dijo, para resumir un poco, dijo: quiero a todos mis estudiantes, pero nunca les mentiré, sin importar las consecuencias. Soy maestro, pero sirvo a Dios primero, y no voy a afirmar que un niño biológico puede ser una niña y viceversa, porque va en contra de mi religión. Es mentirle a mi hijo, es un abuso para un niño y es pecar contra nuestro Dios. Justificó, el maestro se llamaba Cross, justificó de acuerdo a una grabación a la que se tuvo acceso. Entonces, con eso, el maestro cerró y argumentó, no se conformó a lo que, porque hasta lo suspendieron por un periodo prolongado, lo suspendieron de sus labores. Hubiera sido otro, hubiera pensado diferente, ¿verdad? Pero él no se conformó a lo que dice este siglo. La siguiente, Pamela, creo que es. Aquí, buenas noches, compañeros. Ahora vemos lo que es también los valores en el hogar y valores en la familia. Y estos dos pues están, ¿verdad?, conectados, ya que los valores de la familia pues hacen lo que es el
el hogar, y son aquellas serie de normas que predominan en una familia y eso se transmiten de generación en generación. Pero ¿qué está pasando actualmente en nuestra sociedad con esto? Y vemos una noticia, ¿verdad?, que es actual ahorita de este año, hace poco, que Argentina se convierte en el primer país de América Latina que autoriza la emisión del documento de identidad y pasaporte para personas no binarias. Es decir, todas aquellas personas que dicen, no, yo no soy mujer, yo no soy hombre, sino que pues no quieren ser nada, ¿verdad? Entonces, ellos ya autorizaron y simplemente le ponen ahí una línea. Pero vemos, ¿verdad?, que se está violentando lo que es los valores en el hogar y valores en la familia con lo que estamos viendo con la ideología de género. Y para un ejemplo, por ejemplo, en Europa, ¿verdad?, lo están tratando ya a nivel de escuela. Es en la escuela en donde ya se están modificando los textos, en donde vienen los dibujos de una mamá y un papá, o pueden ser dos papás, dos varones o dos mamás, y les enseñan a los niños de esto, quitándole la autoridad a la familia y en el hogar que al niño se le pueda enseñar, ¿verdad?, que realmente conforma una familia. Ahora vemos, ¿qué me dice la Biblia acerca de esto? Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó, ¿verdad? Así que vemos que no pueden haber, por decir un documento, la sociedad lo puede crear, pero bíblicamente es varón y hembra los creó. Luego tenemos lo que son los valores espirituales. Son importantes patrones en nuestro comportamiento y se ven reflejados mediante la práctica que tenemos de ellos cotidianamente y permiten que cada uno de nosotros podamos tener o mantener una relación correcta con Dios. ¿Cuáles pueden ser estos valores espirituales los más, pues, que resaltan? La esperanza, la fe, la verdad y la armonía. Ahora sigue mi compañera para que podamos ver cómo trabajar estos valores. Hay oposición, vimos lo que son los valores espirituales resumido y nosotros lo pusimos como ejemplo, como una noticia, donde un pastor el año pasado fue atacado por algunos de los activistas del grupo LGBT durante él estaba bautizando. Y hay algunos valores espirituales que fueron agredidos aquí, donde vemos que ya la fe, la verdad, la armonía están siendo afectados libremente. ¿Qué valores mantiene el pastor? Pues fielmente y valientemente él tiene tolerancia porque durante la noticia él relata que él continuará con la verdad y seguirá haciendo todo lo que aquellos acepten a Jesús libremente sin ofenderlos a ellos y que si este grupo desea pues aceptar y reconocer a Jesucristo como su Salvador es bienvenido. Vemos que él es responsable. ¿Y qué me enseña la Biblia acerca de esto? En Isaías hay una advertencia donde dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz de las tinieblas y de las tinieblas luz y que ponen a lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Así que hay una advertencia ahí, hay de aquellos que son sabios en su propio ojo. Bueno, no vamos a continuar, creo que terminamos. Pastor. Gracias, hermana. Sí, está muy interesante el tema. Lástima grande que el tiempo nos está tomando, ¿verdad? Vamos a darle lugar al grupo número 3. Bien, Dios les bendiga. Yo necesito que todos enciendan su cámara. Todos. Me lleva este control, por favor, Melvin o Helen, para ver quién no encendió su cámara. Voy a comenzar a compartir. Me disculpan si escuchan a la niña, pero no. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿No? Sí, hermano. Ok. Bueno, vamos a hablar con respecto a los valores de la vida cristiana y los valores humanos. Los valores humanos son aquellos, obviamente, valores universales
que nos ayudan a mejorar como personas. Y estos valores, valga la redundancia, nos hacen más humanizarnos. Nosotros como seres humanos somos los únicos seres, valga la redundancia, que el único ser, perdón, que es consciente de sí mismo, de su existencia y de su esencia. Esto que el ser humano hace que actúe movido por las normas generales que facilitan la convivencia, en lo que nos ayuda a enriquecernos como personas. Obviamente tenemos varios tipos de valores, pero existen diferentes tipos de valores humanos que podríamos enmarcarlos en 4 que son los principales, fundamentales. Prácticamente estos serían valores biológicos, valores humanos o valores inframorales, valores morales y valores espirituales. Con respecto a los valores biológicos, existen diferentes, los valores biológicos nos ayudan a cuidar nuestra salud y de las personas que nos rodean. Entre los valores biológicos podemos destacar 3 que son muy importantes: la alimentación, la higiene y la salud. También tenemos los valores humanos o valores inframorales. Estos son aquellos que nos ayudan a mejorar, pero que no tienen nada que ver con el concepto de bien o de mal, sino que esto implica a que tengamos un mejor desarrollo. En esta parte puede ser el éxito, el prestigio, el arte y la autoridad. Tenemos los valores morales. Los valores morales, una definición de valores morales sería decir que son el conjunto de normas de cada persona, que cada persona decide seguir en su vida, según lo que consideran que es correcto o lo que enriquece más o que nos enriquece más como seres humanos. Estas normas vienen dadas por la sociedad, la familia y el entorno en el cual nos rodeamos. Algunos de estos valores pues es el amor, el respeto, la tolerancia, la bondad, la libertad, la honestidad y la lealtad. Y tenemos lo que son los valores espirituales. Los valores espirituales, y creo que están casi ligados con los morales, son primordiales para nuestro diario vivir, ya que esto le dan un verdadero significado a nuestra vida. Estos llevan a la persona a valorarse a sí misma y a los demás, crecer con dignidad y tener una cultura de amor, reverencia, respeto por Dios. Los valores morales y espirituales perfeccionan a las personas, llevándolos a vivir en armonía, haciéndose más humanos con mayor calidad de vida. Y aquí podemos ver con respecto a la honestidad, que es uno de los valores prácticamente que se ha perdido en nuestra sociedad. También tenemos la tolerancia, que este valor, como todo, aflora en las personas cuando éstas tienen un fruto del Espíritu Santo. También tenemos el valor de la libertad. La palabra de Dios, de hecho, nos lleva a caminar en libertad más ya no seguir como esclavos. Tenemos la solidaridad, la bondad, el valor de la justicia, que prácticamente han habido muchas definiciones con respecto a la justicia, pero este es un valor espiritual que está relacionado con andar conforme a los mandatos de Dios, y el valor a la lealtad. Este valor prácticamente está incluido en la palabra fidelidad. Como normalmente esto se va escaseando en la vida de las personas. Y creo que me demoré 4 minutos. Así que esto fue todo, pastor. No sé si alguien, como dijeron anteriormente, del grupo tiene algo que decir, algún insulto, regaño, no sé. Gracias, hermano, muy amable. Vamos a darle oportunidad al grupo número 4. Dios les bendiga, hermanos. No sé si me escuchan.
pueden escuchar bien? Sí, hermano. Ok, Dios les bendiga. Ya nuestros compañeros han estado pues dando la teoría de los valores de una forma teórica, han estado explicándonos, pero nosotros, el grupo número 4, que lo complementan nuestros hermanos Arjani, Lazo, Marvin Paz, Keila Santiago, David Montoya, Gloria Aguilar, Samuel Cáliz y Vanessa Villa. Dice 1 de Pedro 3:8, finalmente sé todos de un mismo corazón, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. Vamos a hablar algunos valores de forma práctica, vamos a hablar del amor. Y para eso vamos a ver la historia de Caperucita. Esta historia es diferente a lo que comúnmente hemos escuchado acerca de Caperucita. Había una vez una dulce joven que era muy querida por los hermanos de la iglesia. Ella siempre estaba dispuesta a ayudar en todo lo que podía. Un día, Catalina enfermó. Ella era una chica que no se había portado para nada bien. A pesar de esto, el pastor le dijo a Caperucita que fuera a orar por ella. Ten mucho cuidado, Caperucita. No te entretengas en el camino. Y recuerda, siempre debes amar. Sí, pastor, lo haré, contestó Caperucita. Mientras Caperucita se dirigía a la casa de Catalina, vinieron pensamientos a su cabeza de lo que Catalina había sido. ¿Será que Catalina está pagando por lo mal que se ha portado? Si oro y no se sana, es porque ella no se lo merece. Como un lobo hambriento, habían llegado pensamientos a Caperucita, dispuestos a destruir la obra que Dios quería hacer por medio de ella. En ese momento apareció un hombre con su ropa blancas y relucientes, que portaba en sus manos una Biblia. Se acercó a Caperucita y le dijo: ¿por qué has dejado que tus pensamientos sean contrarios a los míos? Así como te amo a ti, también amo a Catalina y quiero sanarla. ¿Acaso no recuerdas que mi sacrificio en la cruz fue por todos? Caperucita empezó a llorar y le dijo: sí, perdóname. Sé que debo amar a Catalina más allá de juzgarla por lo que ha sido. Ayúdame a hacerlo, por favor. Y él exclamó: claro que te ayudaré. Ahora ve y haz lo que yo te he encomendado. Cuando Caperucita llegó a casa de Catalina, se sintió feliz y oró por ella. Catalina no solo recibió sanidad física, sino también sanidad del alma. Caperucita ahora comprendió lo que significa amar. Y como dice la Biblia en Juan 15:9, como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. Y dice también Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Y vamos a hablar de la humildad. Y para eso vamos a ver un video muy importante que puede hacernos reflexionar. Me avisan si escuchan, por favor, el audio. ¿Escuchan? ¿No escuchan, hermanos? No se escucha. ¿Ahora sí? Ok. Ok, ahorita. Job era un hombre justo y hacía lo correcto, y Dios lo bendijo. Tenía 10 hijos, 7 ovejas, 3,000 camellos, 300 pares de bueyes, 500 burros y muchos sirvientes. Él tenía todo y amaba a Dios. Mientras tanto, en el cielo, Dios habla con Satanás, y Dios le dice: ¿te fijaste en mi hijo Job? Es justo, bueno, honrado y hace las cosas correctamente. Él solo te respeta porque tú lo bendices con riquezas. Quítale todo lo que tiene y verás que te maldecirá. Así que Dios accedió sabiendo que no sería así. Así comienza la prueba hacia Job.
Job entendió la situación. Job colocó su mano sobre su boca. Sabía que había hablado cosas que no entendía. Se dio cuenta que Dios era un hombre justo y sabio, y que debía confiar y esperar en Él una vez más, aunque pasen cosas malas. Recuerda, necesitamos humildad para aceptar la soberanía de Dios. Amén. ¿Y qué dice Job capítulo 5:11? Que pone los humildes en altura y los enlutados son levantados a salud. Y dice Proverbios 34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y vamos a ver otro valor muy importante, y es la empatía. Vamos a ver el siguiente video y quiero que pongan atención. ¿Lo pueden ver? Entonces vimos el último valor, la empatía. Entonces, en resumidas cuentas, hermanos, vemos lo importante de ejemplificar los valores y ponerlos en práctica. Así como miramos la humildad de Job y miramos también cómo el amor puede hacernos cambiar y poder comprender lo demás, así como Caperucita comprendió a Catalina y supo amarla. Eso es todo. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones a todos. Les agradezco por la participación de cada uno. Pero, bueno, sí, justamente al hablar de los valores, pues pudiéramos preguntarnos, ¿verdad? Si existen los valores. ¿Y de dónde salen nuestros valores? Bueno, justamente de la Biblia. Ahí es donde nosotros podemos encontrar los valores que nosotros conocemos. Por ejemplo, hoy día tenemos una situación tan difícil, tan complicada, con diversos grupos en donde los valores pues están por los suelos. Ellos mencionan y tratan de justificar su vida hablando de unos valores, pero realmente que son antivalores, hermanos. Por ejemplo, el grupo lésbico gay
la gente que hace familia del mismo sexo. Para ellos eso es normal, lo miran normal, ¿verdad? Entre comillas. ¿Qué pudiéramos nosotros decir con respecto al aborto, al homosexualismo? ¿Cuál sería nuestra postura en cuanto a esa situación, a la pornografía? ¿Qué sé yo? Cosas por el estilo, en donde nosotros debemos de tener un norte, hermanos, en donde nosotros debemos de estar afirmados en lo que creemos, en nuestros valores que son enseñados en la palabra del Señor. Y fíjense que el creyente debe de estar listo y debe de estar preparado, porque, bueno, la mentalidad en este tiempo es tan difícil, tan complicada de este mundo, que muchas veces nosotros nos sentimos atacados. Y hay de aquel que predique, vaya, por ejemplo, en contra del homosexualismo. Ya son tildados como personas retrógradas, personas anacrónicas, personas que incluso pueden ser hasta llevadas a los juzgados. Les pueden meter un proceso o qué sé yo. Entonces, los valores, hermanos, son fundamentales en la vida, por los cuales nosotros debemos de pelear y debemos de prevalecer y confiar firmemente. Si estas personas nos dicen intolerantes a nosotros, porque ahí nos tildan que nosotros somos intolerantes, pero ¿en qué sentido ellos son tolerantes? Porque no permitan que se les hable de la palabra del Señor. Ellos sí son intolerantes. Ellos sí son intolerantes porque no permitan que se les hable acerca de la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de los valores, hermanos, nosotros los encontramos en la palabra del Señor, y el ejemplo máximo que nosotros tenemos es Dios. Él, ahí es donde nosotros encontramos los valores. Es la fuente de los valores morales, los valores espirituales que nosotros tenemos. Bueno, dice la Biblia de que nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Ha escuchado y ha leído esa porción bíblica. Pero cuando habla de que nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿a qué se refiere? Brevemente, ¿alguien quiere participar? Los valores, no algo específicamente físico, sino que sentimos amor hacia los demás porque Dios es amor. Sentimos misericordia hacia los demás porque a la imagen y semejanza de Dios, Dios nos depositó misericordia. Sentimos compasión y todo lo que Dios siente, ¿verdad? Porque es la imagen y semejanza de Dios y somos hechos a ella. Claro, correcto. Sí, la situación de nuestra naturaleza pecaminosa ha venido a desfigurar lo que Dios al principio pues había ya realizado con la primer pareja. Lastimosamente, el pecado desnaturalizó totalmente lo perfecto que era en aquel entonces la primer pareja. Bueno, hermanos, les agradezco enormemente por este tiempo y agradecidos. Antes, permítame un minuto para despedirnos. ¿Cuántos conocen el asunto del pragmatismo? Pragmatismo. ¿Es bueno o malo dentro de la iglesia el pragmatismo? ¿Es bueno o malo el pragmatismo en la iglesia? Investiguemos al respecto. Investiguemos con respecto al pragmatismo. ¿Alguien conoce, ha escuchado algo? Tal vez no me da referencia así, pero dígame, sí, hermano, yo sé lo que es ese asunto. Sí. ¿Alguien sabe? Sí. Ok, perfecto, gracias, le agradezco, hermano. Entonces, vamos a investigar todos y vamos a tomar algunos ejemplos para hablar en forma breve del pragmatismo. Preparen su tareita también por escrito para hacerla llegar en esta semana. Y a nivel de grupo, tendremos 15 minutos para hablar con respecto a los milagros. A los milagros. En 15 minutos cada grupo se va a preparar y va a tomar una faceta, una
un apéndice, una parte que determine cada quien para hablar con respecto a los milagros o como lo estime pertinente hacerlo, ¿verdad? Puede ser a través de presentación, puede ser a través de alguna narrativa, puede ser a través de algún drama, qué sé yo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar con respecto a los milagros para el próximo viernes. Entonces recuerden el pragmatismo. ¿Es bueno o es malo en la iglesia? Bueno, ahí se los dejo. Bendiciones, amados hermanos, que la paz de Cristo les acompañe y nos vemos, si el Señor así lo quiere, el próximo viernes. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias por todo. Cuídense.